Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer clic hoy lunes 3 de julio del año 2017. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, y es un verdadero placer estar nuevamente aquí en este espacio. Que ustedes nos hagan el favor de escucharnos, el favor de vernos, de estar aquí en este canal, en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias amigos cibernautas. Y bueno, hablaremos del tema de este señor que es senador del estado de Veracruz, que se llama Héctor Yunes Landa, y su última pifia, sus locuras de quien no quiere ver la realidad de lo que sucede, del hartazgo y del duartazgo, con su último nombramiento, que por cierto ya se cayó. Hay muchas cosas que comentar, amigos cibernautas. El sur de Veracruz se cimbra ante la enorme violencia que se sigue dando en esta dolida zona sur del estado de Veracruz, donde día con día vemos lo que está sucediendo, amigos cibernautas. Platicaremos de ese tema y antes le comentaré lo que dice la arquidiócesis de nuestro país, la Iglesia Católica, que hace un severo señalamiento en torno a la percepción y al incremento de la violencia al declarar pues la arquidiócesis que en nuestro país la violencia se incrementa precisamente con este presidente que se llama Enrique Peña Nieto, que llegó con aquella cantaleta, usted lo recordará, cuando dijo que él sí sabía cómo combatir la violencia, que él sí traía otra estrategia para reducir los secuestros, las ejecuciones, los enfrentamientos entre los diversos grupos delincuenciales, y que al final nos damos cuenta que Enrique Peña Nieto pues ha resultado ser uno más del montón. Desde que se desató el infierno en nuestro país, desde la pues atroz época de este enano que tuvimos como presidente de la República, enano político, que se llama Felipe Calderón Hinojosa, y que ahora cínicamente pues esta señora que es su esposa Margarita Zavala dice que aplicará la misma estrategia de Calderón. Imagínense cómo nos va a ir. Pues esta señora gris busca la presidencia de la República. Pero le decía yo, desde la trágica o el trágico sexenio de Felipe Calderón, cuando se desató la lucha contra la delincuencia organizada, nuestro país ha sido un verdadero cementerio. Ríos y ríos de sangre han corrido de norte a sur y por cualquier costado de nuestro hemisferio, la sangre que no termina de derramarse. Felipe Calderón desató el infierno, abrió las puertas del infierno en el que se metió el propio Enrique Peña Nieto, y ha sido ineficaz. Ha sido inepto su gobierno, porque simple y sencillamente no ha tenido la capacidad de contener, de detener
lo que hoy vivimos, por desgracia, no solo en México, no solo no solo en México, sino más allá incluso de nuestras fronteras, en donde los grupos criminales también tienen su poder. Veracruz no escapa a ello, porque tenemos a un gobernador que también dijo cómo recuperar la tranquilidad y la paz en este estado, y ha sido también una nulidad su enorme incapacidad ante el aumento de las ejecuciones, de los secuestros, tal como sucede a nivel nacional con este presidente que decía que sabía mover a México y que nos iba a llevar por otro rumbo. Me refiero al inútil de Enrique Peña Nieto, que no ha sabido sinceramente ser un buen presidente. Mire lo que dice la Iglesia Católica. No lo decimos nosotros, pero lo sentimos y estamos de acuerdo en lo que está sucediendo en nuestro país. La Iglesia Católica, la arquidiócesis de nuestro país, culpa al presidente Enrique Peña Nieto del incremento, del aumento de la violencia. La arquidiócesis señala que ante las políticas del Estado que atentan contra la familia, se incrementa el número de consumidores de drogas. Dice Norberto Rivera Carrera que el gobierno pretende combatir los problemas de narcotráfico en el país a la manera de dar una aspirina al paciente en estado terminal, ya que se busca legalizar drogas para desatar un nudo gordiano que nos ahorca al borde de la asfixia. Señaló que en el país el incremento del consumo de drogas y de la violencia por el combate a los productores y vendedores de narcóticos se registra desde el año 2012, año en que comenzó la administración de Enrique Peña Nieto. Resulta revelador que el incremento de consumidores de drogas se da en un periodo sensible cuando el número de muertes violentas se ha disparado durante esta administración a partir del año 2012. Hay más de 90,000 muertos en la lucha contra esta guerra en contra del narcotráfico y al combate, desde luego, a la violencia, que simple y sencillamente ha generado más violencia. Es lo que señala la editorial Desde la Fe, la arquidiócesis de nuestro país, la Iglesia Católica, la Iglesia preponderante aquí en nuestro país, que hace un cuestionamiento, un señalamiento, una crítica al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, recuerde usted que estamos ya a punto de conocer quién será el candidato del PRI al gobierno de nuestro país, y que desde luego esto ha generado mucha polémica, reacciones de las cúpulas partidistas de todos los partidos políticos, porque en este momento la violencia, los secuestros, las ejecuciones quedan de lado ante las ambiciones de una cúpula del poder por seguirse manteniendo en el poder. Llámese PRI, llámese PAN, llámese el partido que sea, la realidad es que hoy eso de lo que vivimos, lo que sentimos, lo que estamos pasando con el incremento a la violencia queda de lado, porque hoy los partidos políticos todos están más interesados en la política, en ver quién va a ser el candidato a la presidencia de la República de cada uno de los partidos políticos. Desde luego, hoy el PRI es gobierno, hoy el PRI tiene la presidencia de la República, y al viejo estilo de este partido se busca dar un dedazo, ya sea en la persona de José Antonio Meade, el hoy secretario de Hacienda,
o Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública. Ambos han desatado muchas reacciones en contra y hacen una enorme grieta al saber aquellos militantes del partido que estos dos personajes no tienen ni siquiera credencial de ese instituto político. Y sin embargo, parece ser que alguno de ellos puede ser el candidato a la presidencia de la República, pisoteando los derechos de la verdadera militancia de este partido, porque gente dentro del PRI de años de militancia existen, pero hoy Enrique Peña Nieto se quiere pasar por el arco del triunfo la verdadera militancia de un partido político que se opone, escúchelo usted muy bien, y que esto puede llevar a la derrota del partido, que se opone a postular, a que el presidente postule, escoja, seleccione, dé un dedazo a favor, ya sea de Aurelio Nuño o de José Antonio Meade, ambos sin credencial del partido. Pero recuerden lo que pasó con este señor Clavillazo, con este Enrique Ochoa Reza, cuando sin ser militante del partido, de repente se sacó bajo la manga que tenía una credencial que le había firmado Luis Donaldo Colosio allá por 1990 y tantos, cuando desde luego Luis Donaldo Colosio pues había dejado muchas credenciales firmadas cuando fue dirigente nacional del PRI, había dejado muchas credenciales ya firmadas en todos los organismos estatales del PRI, había dejado como dirigente nacional estas credenciales firmadas para que en cada uno de los estados, pues simple y sencillamente nada más se les pegara la fotografía, se le pusiera el sello, y la firma ya venía de Luis Donaldo Colosio cuando él era dirigente nacional del PRI. Enrique Ochoa Reza, alias Clavillazo, sin ser militante de este instituto político, hoy es el dirigente por obra y gracia de su tocayo, el presidente Enrique Peña Nieto. Así se seleccionó a Enrique Ochoa Reza para ser dirigente nacional del PRI, amigos cibernautas. Esa es la verdad, esa es la realidad de lo que sabemos con respecto a Enrique Ochoa Reza. Y bueno, hoy se pretende hacer lo mismo con José Antonio Meade o con Aurelio Nuño, cuando la propia militancia de su partido sabe que esta gente no es militante del PRI. La posibilidad pues de un eventual dedazo de Peña Nieto agrieta al PRI. Así sale en la revista Proceso, en un reportaje hecho por José Gil Olmos, cuando ahora parece ser que se están agrupando muchos militantes que se oponen a que el presidente Peña Nieto imponga por dedazo al candidato del PRI, a un candidato presidencial o un dedazo presidencial para postular pues en el 2018 a un personaje, a un candidato carente de historial partidista, repito, como José Antonio Meade o Aurelio Nuño. El dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Arturo Zamora, calificó de políticos de café y frustrados a quienes se manifestaron contra esta práctica y demandaron la sustitución de Enrique Ochoa en la dirigencia nacional de su partido durante varios meses y sobre todo rumbo a la 22 Asamblea Nacional el próximo agosto. Ese descontento sigue creciendo, porque si usted no lo sabe, se lo decimos, un grupo así como de una corriente política al interior del partido, conformada aproximadamente por 89 militantes, mostró pues su descontento a Enrique Ochoa. Se reunieron este grupo y manifestaron su inconformidad acerca del
del ya casi dedazo presidencial que pretende llevar a cabo Enrique Peña Nieto, y se han opuesto a esta práctica que durante muchos años ha llevado a cabo el PRI nacional a través del presidente de la República. En esta organización está esta señora que se apellida Pacheco. Esta señora es diputada federal, fue gobernadora allá de Yucatán, de Mérida, Yucatán, y entonces ella y otro grupo se han opuesto a que esto se lleve a cabo, porque pues dicen que esto ya no debe de ser así. Es decir, esta práctica que durante muchos años el PRI lo ha puesto en marcha, ahora se encuentra un grupo disidente al interior del propio PRI que se opone a esta situación. Y esto desde luego puede llevar a la derrota del PRI, sobre todo cuando el PAN y el PRD han conformado un amplio, pues digamos así, un grupo opositor, una unión, el PAN y el PRD, para tratar de frenar que el PRI nuevamente se quede en la presidencia de la República. A todo esto, el dirigente nacional del PRI, de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la unión del PAN y el PRD es una promiscuidad. Andrés Manuel López Obrador consideró esta unión como una promiscuidad política. Afirmó que esa alianza no tiene razón de ser, ya que en sus orígenes son partidos distintos, pero es tanta la ambición de los líderes que no les importan sus programas, sus ideologías, les importan el poder por el poder, luchan por el hueso, no por los cambios, dijo Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esta es la verdadera lucha que se va a venir dentro de poco, cuando le digo que los partidos políticos en este momento están más interesados en las pretensiones a la candidatura presidencial y a los candidatos que van a seleccionar, y en los frentes opositores que han creado, como el del PAN y el PRD, para impedir la llegada nuevamente o que gane la presidencia el PRI, cuando Morena también hace una crítica a esta alianza del PAN y el PRD, cuando hay otro frente amplio opositor que se conforma alrededor de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y pues ellos olvidan lo que realmente hoy vive el ciudadano, cuando estamos inmiscuidos en una ola de violencia que parece ser que nada la detiene. Aquí en Veracruz, amigos cibernautas, en cualquier parte del mundo en donde ustedes nos vean, Veracruz está teñido de sangre y no hay forma de detenerlo ni de pararlo, a pesar de las detenciones importantes que se han llevado a cabo. Un gobernador como Miguel Ángel Yunes Linares, que no ha tenido la capacidad para detener la enorme violencia que se sigue incrementando también en este hermoso estado. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar del estado de Veracruz y de las tonterías que viene cometiendo este señor que se llama Héctor Yunes Landa, senador del estado de Veracruz. No se vayan, regresamos en un momento. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Comentábamos, decíamos cómo el estado de Veracruz pues no logra reducir los índices de delincuencia. Los homicidios dolosos se han incrementado en estos 7 meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en un 100% prácticamente. Los secuestros entre un 60 y un 70% se han incrementado. Pues verdaderamente así es lamentable lo que estamos platicando, porque este gobierno, al igual que el gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido un verdadero fracaso. El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares es por 2 años y en 7 meses, amigos cibernautas, este gobierno pues, ha dejado mucho que desear, le ha fallado al pueblo veracruzano. Todos los días trascienden secuestros, todos los días trascienden ejecuciones. La verdad que sí es muy lamentable, y más lamentable es las falsas promesas de campaña que hace Miguel Ángel Yunes Linares y que hace cualquier aspirante a un cargo de elección popular. Esto ya es cotidiano y yo creo que el pueblo tiene que razonar, tiene que pensar muy bien en exigirle cuentas a aquellos que hacen promesas y no las cumplen. Mire usted, lo más grave de todo esto es saber que la Secretaría de Seguridad Pública está en manos de gente que desconoce realmente lo que está haciendo ahí, cuál es su tarea y la misión que tiene al frente de una área tan importante como es la Secretaría de Seguridad Pública. Antes estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, quien hoy se encuentra recluido, detenido en el penal de Pacho Viejo por cuestiones de índole económico, por cuestiones de malversación o destino de recursos públicos a otras dependencias, el desvío pues de recursos públicos, pero que independientemente de eso, muchos de sus elementos policíacos han sido relacionados con el crimen organizado o con la delincuencia organizada. Han sido señalados muchos de ellos como personas que colaboraron con la delincuencia organizada para desaparecer a gente o para entregarlos al crimen organizado. Ayer como hoy vemos a una policía, al mando de una policía, a un personaje que incluso desconoce que grupos delincuenciales están operando en el estado de Veracruz. Es tal el desconocimiento de este inútil funcionario público que se llama Jaime Telles Marié, que no es capaz de dar cifras ni datos de lo que está sucediendo. Lo que hoy conocemos a través de la información en relación a los secuestros y a las ejecuciones es a través de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que da la información de lo que hoy estamos platicando. Mire usted, la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Jaime Telles Marié aseveró ignorar qué grupos criminales tienen presencia en el territorio veracruzano. Un jefe policíaco de esta naturaleza que no sepa lo que está pasando en el estado de Veracruz ni qué grupos delincuenciales están operando, habla de su ineficacia, de su irresponsabilidad, de su ignorancia. Realmente este secretario de Seguridad Pública no tiene nada que hacer ahí, porque además, amigos cibernautas, déjeme decirle que en su momento Miguel Ángel Yunes Linares, en aquella etapa de campaña, dijo que la Secretaría de Seguridad Pública iba a estar a cargo de un militar, cosa que ha incumplido, y puso a su cuate Jaime Telles Marié, que ha resultado un verdadero inepto
en el trabajo que realiza en la Secretaría de Seguridad Pública, y es tal el cinismo que ha dicho que ignora qué grupos delincuenciales tienen presencia en el territorio veracruzano. El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en esta nota que leemos a través del diario del Istmo, maneja y da a conocer que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares da palos de ciego contra los cárteles del narcotráfico y no sabe contra qué grupos del crimen se enfrenta. Así lo reconoció la Secretaría de Seguridad Pública, que pues a través de la vía de transparencia aseveró que no cuenta con información sobre los grupos delictivos que operan en la entidad ni sus zonas de influencia. Lo sabe hasta el ciudadano común en muchas ocasiones qué grupos criminales están, y la Secretaría de Seguridad Pública no sabe ni siquiera qué grupos están en el territorio veracruzano. Esto de verdad es lamentable, porque cómo se piensa combatir a grupos delincuenciales si no hay la estrategia, si no se sabe contra quiénes se pelea o contra quiénes se lucha. De acuerdo con información periodística, citando a fuentes de la PGR, en Veracruz operan el cártel de Jalisco, los Zetas, cártel del Golfo, del Noreste, de los hermanos Treviño Morales, de Sinaloa, con ramificaciones de células criminales con poco poder o en vías de desaparecer, como Jarochos Unidos, 35Z o los mismos, y minicélulas de Michoacán. Esta es la información que da las fuentes de la PGR. Ellos dicen qué grupos o qué células están operando, pero la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el estado de Veracruz es verdaderamente negligente e ignorante de lo que están viviendo o de lo que estamos viviendo. Si eso, amigos cibernautas, si no tienen ni la información siquiera, la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Veracruz a cargo de Jaime Telles Marié, ¿qué nos podemos esperar los ciudadanos de estas autoridades, de estos mandos, de este secretario de Seguridad Pública? ¿Cómo se coordinará? ¿Cómo trabajará con sus elementos policíacos? Usted ve mucho desorden, usted ve que no hay coordinación, y esto habla y esto sucede más que nada porque hay un secretario de Seguridad Pública que desconoce el papel que desempeña al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y que desde luego deja muy mal parado al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, que repito, los datos y las cifras que dan es que las ejecuciones o los homicidios dolosos siguen incrementándose en un 100%, y los secuestros entre un 60 y un 70% se han venido incrementando. Pero estos datos salen del Consejo Nacional de Seguridad Pública y no de la Secretaría de Seguridad Pública y del gobierno del estado, que simple y sencillamente desconoce qué es lo que hace ahí o para qué está. Sobre todo, repito, al secretario de Seguridad Pública, porque es la cabeza, es el que debe de llevar el rumbo y el control. Muchas veces los policías, incluso, amigos cibernautas, ha salido a la luz pública que no tienen armamento, que no hay gasolina, que no sirven las patrullas, que no hay llantas. ¿Cómo dar un buen servicio al ciudadano? Lo vimos en el pasado con Javier Duarte Ochoa, cuando el dinero de la Secretaría de Seguridad Pública se desviaba para otros lados. Y hoy está en la cárcel ese señor que se llama Arturo Bermúdez Zurita, porque incluso también dinero de la Secretaría de Seguridad Pública que iba encaminado incluso a salarios, se iba para otro lado. El descontento, el enojo de los policías da pie a que puedan ser en muchas ocasiones pues cooptados por el crimen organizado, o en muchas ocasiones pues sean convencidos para trabajar pues de una forma irregular o mala, pues o pues que realmente no sea la adecuada para lo que están ahí. Pero los mandos policíacos como Jaime Telles Marié en muchas ocasiones tienen culpa de lo que sucede, porque no les proporcionan lo que realmente deben de tener para cumplir con esta importantísima tarea que es de velar por la seguridad de los veracruzanos. Bueno, ya vimos todo lo que está sucediendo.
lo que sucedió con esta familia aquí en Coatzacoalcos, donde murieron unos niños. Vimos lo de la ejecución del comisionado de la Policía Federal, el señor Camilo Juan Castañé Velasco, y 2 elementos más de la Policía Federal, pues que se ha dicho que los grupos delincuenciales, pues eso es indudable, están detrás de estos crímenes, y que incluso habían detenido en Puebla a los autores intelectuales o materiales, y que también se habían detenido a otros más aquí en Coatzacoalcos. Esto en relación a las ejecuciones de unos niños, amigos cibernautas. Bueno, es lo que estamos viendo, es lo que está saliendo a la luz pública, y verdaderamente es vergonzoso que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Jaime Telles Marie no tenga la información adecuada, y sobre todo cuando vemos que quienes también deberían de exigir el manejo adecuado y la transparencia y la rendición de cuentas tanto del Ejecutivo como de cualquier otra dependencia, en muchas ocasiones también cometen barbaridades o estupideces. Acabamos de salir de un gobierno de Javier Duarte de Ochoa totalmente corrupto. Cuando un ejecutivo, un gobierno estatal es corrupto e ineficaz, no dude usted también que los congresos lo sean al permitir todo esto que pasa. Se supone que el poder legislativo hace el contrapeso al poder ejecutivo, pero en el caso de Veracruz lo vimos claramente que estaba de acuerdo con Javier Duarte de Ochoa, y este estado totalmente corrupto en la persona de Javier Duarte de Ochoa corrompió también al propio poder legislativo de la pasada y antepasada legislatura, amigos cibernautas, porque recuerde usted que fueron 6 años del gobierno de Javier Duarte y se renovó 2 veces el Congreso local, y en muchas ocasiones también los legisladores cometen tonterías que la sociedad lo ve muy mal. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa se caracterizó por ser un gobierno corrupto. Su esposa Karime Macías estuvo involucrada, y se dice que ella era el cerebro financiero para los desvíos y la tranza, junto con varios de sus familiares inmiscuidos, su propio padre, el señor Tony Macías, de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, que tenía a su libre albedrío y al manejo, a su antojo, de la Comisión del Agua de aquí de Coatzacoalcos, donde se desviaron cientos y cientos y cientos de millones de pesos. Bueno, pues resulta que Héctor Yunes Landa, hace poco, el senador de la República, nombró a Stalin Sánchez Macías como colaborador, o más bien dicho, como coordinador de asesores de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, siendo que este señor Stalin Sánchez Macías es pariente de Karime Macías, y todo indica que hubo manejos inadecuados alrededor de esta persona o de estos personajes, que por cierto son dueños de un diario de aquí de Coatzacoalcos y de allá de la zona norte, en donde precisamente este señor Stalin Sánchez Macías ha sido relacionado en actos de corrupción con su prima o pariente Karime Macías, en su momento esposa de Javier Duarte de Ochoa, hoy viviendo allá en Londres, y Javier Duarte encerrado en una cárcel en Guatemala. Pues Stalin Sánchez Macías fue nombrado por Héctor Yunes Landa, en una estupidez más de este bufón senador, como coordinador de asesores de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República. Y si bien es cierto, había dicho Héctor Yunes Landa que no iba a cobrar ningún dinero, su nombramiento causó mucho escozor, mucho coraje, mucha indignación en todas las redes sociales, que lo tupieron bonito al senador de la República por haber hecho esta estupidez con semejante nombramiento, no previendo las consecuencias de lo que iba a generar. Y así este señor quiere ser gobernador de Veracruz. Yo creo que no le da a lo más, y yo creo que por ahí se va como diputado federal en la siguiente legislatura. Escuchen usted muy bien, seguramente va a ser diputado federal, pero gobernador no lo creo, ya no le da, está muy desgastado, muy cuestionado Héctor Yunes Landa.
muy severamente cuestionado. Pues bueno, mire, bien, renuncia el primo de Karime Macías, este señor que había sido nombrado por Héctor Yunes Landa como coordinador anticorrupción del Senado de la República. Esto tras las enormes críticas que recibió el senador, que hicieron que sus bonos de por sí ya muy bajo se fueran más hacia abajo. Teniendo tanta gente, el senador de la República, que se partió el alma durante su fallida campaña rumbo a gobernador, fue a escoger al menos indicado para encabezar la coordinación anticorrupción del Senado de la República. Tanta gente que tiene en el sur y en todo el estado que está sin trabajo, fue a escoger al primo de Karime Macías como coordinador anticorrupción. Dígame si esto no es una verdadera estupidez del senador Héctor Yunes Landa. De verdad, no hay cerebro en dicho nombramiento. Pero después de tantas críticas, renunció. Así lo dijo y lo confirmó el propio senador de la República, quien minimizó los señalamientos en contra del familiar de la ex primera dama del Estado y esposa de Javier Duarte de Ochoa. Imagínese usted qué cerebro tiene Héctor Yunes Landa para hacer semejante nombramiento, independientemente de que tenga cola o no cola este señor que se llama Stalin Sánchez Macías, que no se puso a pensar que es pariente de Karime Macías, quien hoy es repudiada y odiada en todo el estado de Veracruz, al igual que Javier Duarte de Ochoa, que no hubo un asesor que le dijera a Héctor Yunes Landa que lo que iba a hacer era la peor estupidez que podría cometer. La verdad, no lo entiende uno, pero ya renunció, y con eso las aguas, cree el senador, que ya volvieron a su cauce. Ahora ya sería el colmo, como dicen en las redes sociales, que nombrara a la misma Karime Macías como coordinadora anticorrupción. De verdad, es una broma, pero sinceramente, ¿sería capaz Héctor Yunes Landa de nombrar a otro duartista en la coordinación de asesores anticorrupción del Senado de la República? Estaremos atentos a eso, amigos cibernautas, porque este nombramiento de verdad fue muy cínico de su parte, fue insensible de su parte. Ya en el colmo, como dicen en las redes sociales en tono de broma nuevamente, sería nombrar a la Karime Macías como coordinadora anticorrupción. Imagínese usted. Bueno, de ese tamaño dicen que fue la tontería que cometió Héctor Yunes Landa al nombrar a Stalin Sánchez Macías, primo de Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, como coordinadora anticorrupción allá en el Senado de la República. Y le repito, de ese tamaño es el pensamiento que trae Héctor Yunes Landa de querer ser nuevamente el candidato al gobierno del estado de Veracruz. Seguramente pierde. Héctor Yunes Landa ya no da para más. Hasta ahí llegó. Ojalá pensara en irse mejor como diputado federal o a otro cargo público o a ver dónde, pero no le da para ser el candidato al gobernador del estado. Sinceramente, ha decepcionado mucho este señor que es senador de la República. Es lamentable cómo ha caído tan bajo Héctor Yunes Landa con estas pifias que comete día con día. Bueno, estaremos atentos a ver qué otro nombramiento hace y a ver si nos sorprende con otra tontería más. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana si Dios nos los permite. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente lunes. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.